en 2 Pedro capítulo 1 y vamos a enfocarnos en un solo versículo antes de comenzar a detallar lo que la palabra del Señor nos tiene que decir hoy día. Y dice así, según la versión que yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que hable a la parte más profunda de nuestras almas y nuestros espíritus, de nuestros corazones, Señor, donde nosotros podemos, Señor, aclarar bien, Señor, los sentimientos y los pensamientos que tenemos conforme hacia tu palabra. Y que esta palabra, Señor, puede ser transformativa en nuestras vidas para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero enfocarme sobre esta pregunta que comenzamos la semana pasada hablando de qué es el Evangelio. Y uno de los desafíos que enfrentamos hablando sobre este tema es que casi todo el mundo tiene una opinión del Evangelio. Es como todo el mundo tiene una opinión de la Biblia. Y siempre me fascina la gente cuando dice, sí, es que no me gusta el libro. No, el hombre lo escribió. No, tiene un sinfín de comentarios, pero cuando le hago la pregunta directa, ¿usted ha leído la Biblia? Bueno, no. Eso me fascina a mí tener una opinión de algo o de una persona que tú no conoces. y eso es común. Todo el mundo tiene una opinión. Te recuerdo que dije que hay las 3 banderas famosas, ¿no? Yo pienso, yo siento y yo opino, ¿no? Y así es típicamente. Y cuando estamos respondiendo y investigando a esta pregunta de qué es el Evangelio, ¿en qué está basada? En nuestras tradiciones, en nuestras ideas, en nuestras culturas, en qué sabe. Si queremos responder a esta pregunta, primeramente tenemos que establecer la autoridad. Y te recuerda que hace un tiempo atrás que lo había compartido, pero brevemente una vez más, cuando yo estaba en un avión hablando con abogados. ¿Te recuerdas? Y ellos estaban yo no creo en ese libro porque ese libro fue escrito por hombres. Oh, ok. Y yo por fin le hice la pregunta, para no alargar la historia, le hice la pregunta, y ustedes que estudiaron en la universidad, y en la abogacía, en la escuela de leyes, ¿y qué libros estudiaron ustedes? ¿No fueron escritos por hombres? Y ellos no hallaban cómo responder. Entonces, cuando tú y yo estamos hablando en el mundo hispanohablante, especialmente en este mundo, sobre el Evangelio y las cosas de Dios, la mayor parte de la gente no han leído la Biblia. Esa es la verdad, ¿no? Ahora somos religiosos. Vamos a las misas, vamos a los cultos, ¿no? Hablamos con los sacerdotes, hablamos con los pastores, depende de qué trasfondo, cuál es su trasfondo. Sí, eso sí lo hacemos. Pero que sea incorporado en nuestra vida cotidiana, diariamente, eso es otra cosa. Básicamente somos un pueblo muy religioso, pero conforme a nuestro propio criterio, ¿no? Y en otras palabras, nos hemos convertido en nuestra propia autoridad. Yo siento, yo pienso, yo opino, ¿no? Y la verdad es que la palabra del Señor, ¿ves? ¿Cuál es nuestra autoridad cuando estamos hablando de las cosas de Dios? Bueno, es la opinión suya. No. Yo tengo una autoridad. Yo no soy la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad. Ningún pastor puede imponer, más bien, ¿sabe qué? Ningún pastor tiene ninguna autoridad. Vamos a ser más claros todavía. Ningún sacerdote tiene autoridad. Ninguna, 0. La única autoridad que tenemos es lo que se encuentra en la palabra. Y tenemos que actuar conforme a lo que dice la palabra. Y si estamos afuera del contexto de la palabra, ya se terminó toda la autoridad nuestra. ¿Por qué? Porque desde el principio nunca lo hemos tenido. Todo proviene de la palabra o no proviene de la palabra. Y ese es el asunto aquí. Y cuando nosotros estamos hablando de este asunto del Evangelio, ¿no? ¿Por qué lo estamos compartiendo? Porque es un mandato de parte de la palabra del Señor. Y eso es importante, ¿no? De comprender. Así que miramos a la palabra de Dios para encontrar lo que Él, el Señor, nos ha dicho acerca de quién, de su Hijo Jesús y de las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos que establecer la autoridad. Ahora, mucha gente dice, bueno, es que la Biblia tiene muchos problemas. ¿Y qué problemas tiene?
Bueno, fue escrito por el hombre. No. Cuando yo dicto una carta, por ejemplo, el viernes, hablé con la secretaria abajo, dije, mira, tengo una carta que tengo que preparar y enviar. Ta. Ok. ¿Quién escribió la carta? ¿Ella o yo? Ella era qué? ¿La secretaria que estaba qué? ¿No? ¿Y quién firma la carta? Yo. Ok. So Dios, a través de un sinfín de autores, 40 en la Biblia, ¿no? Ellos eran los secretarios. Ellos escribieron lo que Dios le dijo escribir. Dios dictó, ¿no? Él está dictando. So, el hombre nunca escribió la Biblia. Dios escribió la Biblia. Ahora, en los manuscritos originales no hay ningún error. La palabra es inerrante, infalible. Dos palabras que nosotros no utilizamos en nuestra plática diaria, pero es infalible y es inerrante. Tenemos que entender. Estamos hablando de los documentos originales. Ahora, si tú haces una copia, nunca has hecho una copia de algo y lo copiaste mal. Se te olvidó una letra, se te olvidó una palabra, etcétera, 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 o está parafraseando lo que, me recuerdo lo que ella me dijo. Los documentos originales no tienen ningún error. Y es importante cuando estamos compartiendo y típicamente en el pueblo hispano esto resulta, por toda parte del mundo, pero en el pueblo hispano nosotros somos especiales. Cuando se nos da la gana y se nos conviene, queremos discutir puntos que nunca lo aplicamos a otros libros. Habla con los abogados y ellos te dicen que cada año tienen que revisar los libros de las leyes. ¿Por qué? Porque hay nuevas leyes. Descubrieron que la ley que pasaron el año pasado no está funcionando muy bien, solo la tienen que revisar, ¿no? Tienen que editar, ¿no? Tienen que editar y buscar la forma en cómo corregir tal cosa. Eso no sucede con la Biblia. Ahora, hay versiones que se han actualizado simplemente por la razón de que en mucha parte de Latinoamérica, ¿no? Y por el mundo también, pero estamos enfocando en el pueblo hispanohablante, ¿no? La educación, el nivel de educación formal es muy baja en muchos lugares, no todos, pero en muchos lugares. O sea, ellos tuvieron que reducir el vocabulario, por decirlo así, a un nivel que la gente lo pueda entender. Y en ese intento, en muchas ocasiones, cambiaron el sentido original. ¿Por qué? Porque el idioma de hebreo en el Antiguo Testamento no es fácil de traducir en español, ni en inglés. Y especialmente en griego, en el Nuevo Testamento, no es fácil traducir en inglés ni en español. Nosotros tenemos 3 tensos, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? En griego hay 9. En hebreo hay 11. Son cosas sutiles, pero que cambia el sentido completamente de la palabra o de la frase. Y si nosotros no entendemos, por esa razón, cuando se traduce algo de inglés a español, típicamente esta es la diferencia. Aquí está la diferencia. Este es en inglés, ¿no? Y este es español, ¿no? Necesitamos muchas más palabras, ¿no?, en español para explicar lo que se tradujo en inglés. Es igual en los otros idiomas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una fraseología que alcanza el núcleo, el meollo de lo que está diciendo aquí. Tenemos que explicarlo, ¿no? Y los pronombres que utilizamos en español son bien específicos. Nadie está confundido quién es él y quién es ella. Este mundo está confundido de eso, pero en español nosotros entendemos él y ella. No, solamente existe 2, nada más, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora el mundo está convencido que tenemos 20 versiones de qué sé yo. Y es igual en la palabra del Señor. Tenemos que entender que la gente cree que tienen el derecho de cambiar lo que dice la palabra. Y así no es. Acepta lo que dice la palabra o rechaza lo que dice la palabra, pero no tenemos autoridad de cambiar la palabra.
Simplemente rechace la palabra si ese es el caso, pero tú no tienes la autoridad de cambiarla. ¿Cuál es nuestra autoridad cuando estamos hablando del Evangelio? Tenemos que establecer la realidad de la verdad. ¿Qué significa que la Biblia es infalible? ¿Qué significa eso? Estamos hablando de... exacto. Y estamos hablando de los documentos originales, ¿no? ¿Y qué es la infalibilidad bíblica? Bueno, la palabra infalible no significa inmunidad de error. Inmunidad de error. Hablando de los documentos originales. Y si te recuerdas, una semana atrás, yo creo, no sé cuándo me recuerdo fue que, y le dije que la razón por que utilizo la versión católica, y esto es lo que le molesta a los cristianos, ¿no? Es porque en el Vaticano ellos tomaron el tiempo, ¿no?, de invertir el tiempo de estudiar los idiomas originales, y ellos tienen la tendencia, a ver si lo puedo decir así, de tener una de las mejores traducciones del mundo. Ahora, su práctica es otra cosa, ¿me entiende? Su práctica está, no sé, en otro planeta. Ellos han mezclado un montón de cosas, de tradiciones en su práctica, ¿ves?, que anula una buena obra. Ahora, ha sido en los últimos 40, 50 años ya que las versiones protestantes, ¿ves?, han llegado a ese mismo nivel de excelencia. Porque no tuvieron acceso a muchas cosas en cuanto el Vaticano tuvo que admitir que tenía los rollos, los documentos originales escondidos en el Vaticano cuando cayó Jerusalén. Mintieron por centenares de años que no, y por fin lo encontraron. Ahora, en un trato mundial, se le permite a los pastores a ir a estudiar en el Vaticano. El límite son 2 semanas. Con un cuaderno. Ellos te dan el cuaderno y 2 lápices, un borrador, no es pluma. Tú no puedes entrar con tecnología, con celular, nada. Ellos te revisan, ¿no? Y tú puedes estudiar, escribir, copiar todo lo que tú quieras. Ellos entran ahí y tienen 12 horas al día para estudiar, y ahí están, estudiando. ¿Por qué todo eso es importante? Porque si tú no estás convencido que esta palabra no tiene errores, no va a defender y no la va a presentar. Vas a caer en la trampa cultural del argumento, bueno, es que el hombre escribió el libro. No, el hombre hizo copias de ellas. Él no es el autor. Y si algo es infalible, nunca es malo y por lo tanto absolutamente confiable. Yo confío en lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la razón por qué utilizo 2 versiones, porque la mayor parte de nuestra audiencia son católicos, que les gusta criticar, igual como los cristianos, que les gusta criticar, pero nunca leen la Biblia, ¿no? Yo le leo su versión y se quedan, dice la misma cosa. Y esa es la sorpresa más grande para ellos. Dice la misma cosa, sí. Y la segunda cosa que tenemos que entender, que en cuál es nuestra autoridad de compartir el Evangelio, que la Biblia, ¿no?, de igual forma, la palabra es inerrante. También aplicada por las Escrituras, significa libre de error. Sencillamente la Biblia no tiene errores. Copias de ella sí, pero no originalmente. La Biblia afirma ser infalible. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, por favor. Y esto es importante porque muchas veces viene un educado de la universidad y él te desarma en 30 segundos. Y tú te quedas ahí, no sé qué decirle, porque él me dijo así. Tú sabes que las universidades tienen un montón de muy educados idiotas. Tienen títulos, tienen un sinfín de cosas, pero no pueden pensar. Solamente están repitiendo lo que un profesor le dijo. Mira lo que pasa con muchos de nuestros hijos hoy día. Han sido criados en la iglesia, en el cristianismo, lo envían a la universidad y un año regresan ateos. Y nosotros lo entregamos en la cueva de los leones, orando, Señor, cuídalo. Cuando tú mismo lo has metido en la cueva de los leones. Porque el hecho que usted asiste a una iglesia no te convierte en cristiano. El hecho que yo tomo la decisión esta noche de dormir en la cochera no me convierte en un carro.
Puedes tener los hijos en las iglesias, todo lo que tú quieras. Pero si no ha inculcado los valores bíblicos en sus corazones, un profesor se lo chupa seco el primer semestre. Eso es lo que va a pasar con la mayor parte de la gente. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 19, por favor. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte, el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. En la versión católica lo dice así: esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día que amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Qué milagro, dice la misma cosa. No, un poquito más claro, ¿no? Por esa razón me gusta esa versión, ¿me entiendes? Nosotros hablamos de aprendáis y pongáis, ¿no? Y la gente dice, ¿qué dijo? Apréndelo, ponelo por práctica. Y la verdad es que el estándar mundial, ¿no?, es el castellano, ¿no? Y tú vas a tu casa y tú le dices, ¿qué me está diciendo? Eso tenemos que ser bien claro, ¿no? Pero Pedro continúa con una descripción de cómo la Escritura llegó a ser, cómo es que llegó a ser. Y Pedro es el único que nos aclara esta cosa. Quédese conmigo ahí. Mira lo que dice el versículo 20 y 21. Según Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Ahora, para entender bien, note lo que él dice. Él dice, pero antes, versículo 20, en la versión católica cristiana dice, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de ¿qué? No es asunto de interpretación personal, de interpretación privada, ¿correcto? ¿Y cuánta gente nos presenta a nosotros? Bueno, Dios me dijo. ¿No? Nunca he hablado con una persona y Dios me dijo. Pero lo que Él te dijo no concuerdo con la palabra. No, Dios me dijo. Ya tú sabes que anda mal. Dios me reveló. A ti solamente te reveló esta mentira. Es interesante. Dios me dijo. Wow, eres sordo todo el año, pero cuando te conviene, ese día tú estás despierto para escuchar con mucha claridad lo que Dios te dijo. El problema es que mucha gente y muchos de nosotros tenemos el Dios de nuestra propia imaginación. Aquí el abuelito que me permite hacer lo que yo quiero hacer. Él dijo, pero ante todo, saber esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o privada, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Yo creo que Pedro está aclarando cómo llegó las Escrituras en nuestras manos. En la versión católica él dijo, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de hombres de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Me recuerdo en África una vez, llegó un falso, estaba en Kenia. Y qué año se me olvida ahora, pero la cosa es que estaba en Kenia y llegó supuestamente un profeta. Y detrás de él llegó un apóstol. Y yo dije, ay papito, esto está interesante. Y llegaron ahí. Y este tipo llegó profetizando, pero tonterías. Entonces yo dije, como yo no estaba encargado de la conferencia bíblica, yo era el orador principal, yo estaba sentado y escuchando, viendo las tonterías. Era un show de muñecos ahí. Y ahí estaba. Yo dije, ok. Y yo le escuché a él y él estaba súper impresionado con él mismo. Tú sabes, él estaba porque, y él me miraba hacia atrás y ¿qué iba a decir? Yo no mostré ninguna mueca. Y yo pensando, yo estoy escuchando, pero cuidadosamente qué es lo que él estaba diciendo. Yo decía, ok. Y la gente, el gentío, gloria a Dios, se volvieron locos. ¿Cuántas veces eso me ha pasado en Latinoamérica? ¡Gloria
gloria a Dios. Nunca hay un culto y todos, amén, amén. Te robé la hija, amén. Te maté el hijo, amén. Te robé la casa, mientras que está el tonto sentado aquí, amén. Y todos, amén, amén, amén. Y yo dije, ¿no están escuchando nada? Todos, amén, te voy a matar, amén. Pero no tiene sentido. No, y todos automáticamente, te voy a robarle, ¿cómo es el nombre de tu perrito? Aston. Aston me lo voy a tener como almuerzo hoy día, amén. Este va a ser el hot dog más famoso, ¿no? Pero no tiene sentido. Y la gente no escucha, todos dicen, amén. Y el pueblo estaba ahí enfrente y yo estaba en la plataforma. Bueno, Señor, me cambiaste el mensaje. Ok, yo estoy sentado. Y estaba el pastor conmigo y él me estaba mirando. Él dijo, ¿qué le parece? Y dije, este es un payaso. Este es un tonto. ¿Y cómo que ustedes permiten esto? Yo no lo entiendo. Y bla, 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 bla. Y el otro, y había varios pastores y ellos estaban ahí. Y estamos hablando, ¿no? Y yo dije, mira, por la puerta allá. Y había unas piedritas allá afuera. Y yo dije, ¿me permite? Sí. No, es que si tú vas a la plataforma, él se va a asustar y la gente se va a quedar, ok, en ese caso, el último pastor, por favor, allá, agarre. ¿Cuántos somos aquí? Somos 10 aquí arriba. Agarre 10 piedras, por favor, y tráigala. Y él dijo, ok, él fue, la agarró, ¿no? Y la pasó. Y dije, ahora. Y los llevo del Antiguo Testamento. Ok, mira lo que dice. Él dice, en versículo 20, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ¿verdad? No es algo privado, ¿no? Yo dije, ¿sabe lo que dice el Antiguo Testamento? Hay que apedrarlo. Yo dije, ahora todos, y así estamos nosotros con las piedras. Así todos. Entonces, a ver, pónganse ese pie. Y ahí estaban todos. Y de repente dije, ¿qué pasó con los amén? Yo dije, ¿tú me quieres decir que Dios te dijo eso? ¿Estás seguro? Porque, ¿tú sabes qué? Tú tienes 30 segundos a aclarar esta cosa porque yo voy a ser súper bíblico. La Biblia dice apedrarlos hasta que mueren. Y los llevé al Antiguo Testamento y ellos estaban, vamos. Ok, varón, ¿estamos listos? Mira, yo soy parejo, no importa qué cultura, qué país yo me encuentre, yo soy igual. De repente el tipo se levantó y se puso muy dramático. Hizo unas muecas que Dios me lo bendiga, pero Dios me está llamando y se fue. Y le tire las piedras. Nosotros creemos cualquier gualana, cualquier disparate que traspasa sus labios simplemente porque somos ignorantes de lo que dice la palabra. Su trabajo es nunca a creer al hermano Eddie. Es creer lo que dice la Biblia. Yo no tengo ninguna autoridad afuera de la palabra. Cero. ¿Y qué autoridad tiene el pastor? Ninguna. Si no está en la palabra. Cero. Mira lo que dice Pedro. Pedro continúa con una descripción. Él dice aquí, y ninguna profecía, versículo 20, ¿no? Fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Está bien claro. En la versión católica dice, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Yo siento, yo pienso, yo opino. El Espíritu me está haciendo algo aquí. Que no sé lo que comiste anoche, pero tú andas mal, porque la palabra no dice esto. Vamos a aclarar bien las cosas. La palabra es infalible, de manera implícita. Permíteme, abre su Biblia, es el 2 Timoteo capítulo 3. También vemos la infalibilidad de manera implícita aquí en 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y tiene efecto de ¿qué? De producir siervos de Dios que son enteramente preparados para toda buena obra.
Y lo que tenemos hoy en día es un montón de gualanas en los púlpitos y no tienen... Imagínense. A ver, yo no soy cocinero. No me invite a cocinar. Comelón sí, cocinero no. ¿Ok? Tú tienes su parte y yo tengo mi parte, ¿no? Y yo y mi esposa tenemos un tremendo complemento, ¿no? Ella cocina, yo como. Esto funciona muy bien. Pues mira, en abril vamos a tener 52 años casados, ¿no? ¿Y sabe qué? Y ha funcionado muy bien. Ella cocina y yo como. Eso funciona muy bien. Ella está en su carril, yo estoy en mi propio carril, ¿no entiendes? Yo no me meto en ese paquete. Ella me dice, yo voy a hacer así, sí. Y siempre digo, ajá. ¿De qué me está hablando? ¿Me entiendes? Y voy a poner este condimento y voy a ingredientes. Ok. ¿Qué me importa? Por más de 50 años, yo como lo que tú me das en el plato y vámonos. ¿No? Yo no me meto en la cocina, más bien todavía estoy perdido en la cocina. ¿Dónde está? Yo sé dónde está el café. Yo sé dónde está el café. No, en serio, esa tú no me engañas. Lo demás, sí, yo estoy. ¿Y dónde se va? Mire, lavo los trastes y los platos y los pongo ahí en el mostrador. Yo no sé dónde está cosa, pero está limpio. ¿Okay? Y la cosa es esto. Mira. Ahora, imagínese, Arturo, que yo entro en tu profesión, en tu trabajo, yo voy a hacer el trabajo de él. Y su pregunta es, ¿no cree que tú tienes varias preguntas? ¿Dónde me caí? ¿Dónde me pegué la cabeza? ¿Me entiendes? Es que no tiene sentido. Hay criterios, requisitos que se tienen que cumplir, ¿sí o no? Yo debo tener un entendimiento básico en mi educación para hacer para entender lo que usted entiende, ¿sí? Por lo menos. Ahora, la experiencia lo tengo que ganar en el trabajo, ¿cierto? Pero ni puedo entrar por la puerta. Dice, hermano, ¿tú quieres ser entrenador de fútbol? Claro, yo ni corro. Ni en mi espíritu estoy corriendo. Yo te voy corriendo y mi espíritu se cansa. Olvídate. Todo el mundo, en todas las profesiones, tienen criterios, requisitos que se tienen que cumplir, ¿sí o no? Pero no el púlpito. Cualquier gualana llega y le dijo, Dios me dijo. Él es elocuente para hablar. Debajo de la lengua tiene aceite de olivo y encima tiene mantequilla. Él te presenta, te canta y te engaña. Y tú, ¡ay, gloria a Dios! Amén. En buen sentido. Mira bien. Pero la palabra no es para entretener, es para entrenar en las cosas de Dios, en la justicia, en la santidad de Dios. ¿Cómo que nosotros debemos caminar? Según Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Mira, toda, no dice 90%. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y mira las 4 cosas. 1, y útil para enseñar. 2, para reprender. 3, para corregir. Y 4, para instruir en justicia. A fin, mira lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, completo, maduro, completo, ¿no? Equipado para toda buena obra. Y es un desastre lo que tenemos en los púlpitos hoy día. ¿Por qué? Porque la palabra es infalible. La infalibilidad de la manera implícita aquí está bien claro. El hecho de que Dios inspiró, porque eso es lo que dice, ¿no? En versículo 16, toda escritura es ¿qué? ¿Inventada? No, inspirada. El hecho de que Dios inspiró la escritura asegura que la Biblia es infalible. ¿Por qué? Porque Dios puede inspirar algo equivocado. No, hombre, no puede. El hecho de que la Biblia prepara a los siervos, así debe ser, de Dios, enteramente, ¿para qué? Para el servicio y demuestra que nos conduce a la verdad y no al error. Y si Dios es infalible, también lo es su palabra. A ver, yo no puedo separar Elia y Ildefonso.
No puedo separar Ildefonso de ella. Somos uno, ¿cierto? ¿Sí o no? Nosotros no podemos separar la palabra de la persona de Dios. Cuando tú lees la palabra, esta es la voz de Dios que te está hablando. No podemos separar la palabra del Espíritu, el Espíritu de la palabra. No podemos separar la palabra del Hijo, el Hijo de la palabra. No podemos separar la palabra del Padre y el Padre de la palabra. No podemos separar el Hijo del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. No, eso no puede suceder. Es una imposibilidad. Ahora, tú puedes negar, eso es otra cosa, pero no podemos separarlo, no es posible. Y si el Padre es infalible, Dios es infalible, su palabra es infalible. El hecho que tú dices, yo no creo en eso, bueno, está bien, yo estoy claro, tú no crees en Dios. No, yo creo en Dios, pero nunca lees esa palabra. Algo está mal aquí. Sí, amo a mi esposa, pero nunca tengo tiempo para ella. Sí, amo a mi esposa, no vivo con ella. ¿Cómo funciona esa cosa? Eso no funciona. La doctrina de la infalibilidad de la Biblia se basa en una comprensión de la perfección del carácter de Dios. Cuando tú dices, no, yo no creo en esa palabra, tú estás diciendo que Dios mismo tiene errores. Él anda chueco. La palabra es perfecta. Yo no soy perfecto y no pretendemos de ser perfecto porque nunca más vamos a ser perfectos. Pero estamos en el proceso, el término es de ser perfeccionado. En otra palabra, vamos madurando. Tú sabes, la forma como tú y yo usamos la palabra perfecta no es como usa la Biblia, ¿no? Nosotros creemos que esa palabra perfecta es sin error. No, hombre. Eso se aplica a las cosas objetivas, a lo material, ¿no? Esa silla tiene un diseño específico. Cuando lo llevan a la fábrica para fabricar, ¿no? Y todas salen igualitas, todas. Miles y miles y miles de ellas salen igualitas, ¿sí o no? De vez en cuando una que salió chueca, ¿no? Pero típicamente, eso es un error, pero muy raro. Pero nosotros somos seres humanos. Nosotros no salimos de una fábrica. Nosotros somos únicos, ¿no? Y complicados, ¿no? Somos complicados, ¿sí o no? Tenemos nuestro genio, mal humor, todas esas cositas, ¿no? Pero la palabra de Dios es perfecta, que conviene el alma. La palabra es la única cosa que puede convertir el alma. Es la única cosa. Tú y yo no podemos. Mira, si yo te puedo convencer de algo, aquí está el problema. Otra persona te puede convencer de otra cosa, de lo contrario. La palabra trae una convicción al pecador. Permíteme, abre sus Biblias en Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. ¿Y por qué estamos tomando el tiempo de hablar de esto? Porque tenemos que asegurar que entendemos que nosotros podemos depender 100% de lo que dice la palabra del Señor. En Salmo 19, dice esto en versículo 7. Salmo 19, versículo 7, dice, y note la frase, la ley, ¿no? Y mucha gente, típicamente, cuando la Biblia usa la frase la ley, es, en otra palabra, la palabra de Dios, ¿okay? Típicamente, o la enseñanza, o la doctrina. Pero aquí en Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. En la versión católica lo dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Dice la misma cosa. Y después de tantos años me quedo fascinado que la gente todavía está, dice la misma. El viernes recibí textos de gente que en Latinoamérica, en el programa de televisión o radio, dice la misma cosa. Sí, dice la misma cosa. La enseñanza del Señor son perfectas, ¿no? Reavivan el alma, en otras palabras. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Ahora, teológicamente, no teológicamente, pero teológicamente, ¿no? Dios está estrechamente relacionado ¿con qué? Con su palabra.
Al Señor Jesús se le llama el Verbo, ¿no? En otras palabras, según los principios bíblicos de Él, según su enfoque teológico de Él, según su perspectiva teológica, según los términos teológicos que Él usa. Nosotros lo usamos, Él usa las palabras, ¿ves? Su palabra es perfecta, sin error. Él es el Verbo. ¿Qué quiere decir eso? Abre su Biblia, Juan capítulo 14. Él es el Verbo. Es interesante que cuando la gente me dice, yo no creo en la palabra. Un momentito. Yo creo en Él, pero no en su palabra. ¿Cómo está eso? Él es el Verbo. Mira, Dios el Padre, vamos a ponerlo así para aclarar un poquito más la cosa. El Padre Celestial, Dios, la Biblia dice en Juan que Dios es Espíritu, ¿verdad? ¿Y quién ha visto el Espíritu? No somos capaces de ser el Espíritu, ¿no? Es como, ¿cuántos de ustedes han visto el viento? Nadie. Pero vemos las manifestaciones, ¿no? Del viento, ¿no? Ven las ramitas, las hojas que están soplando, ¿no? Pero no somos capaces de ver el viento, pero podemos sentir el viento, ¿no? Y ver las manifestaciones del viento, ¿no? Ahora la cosa es que tenemos que entender que Dios es Espíritu. Si Dios es Espíritu, esta es la cosa a entender. Como nosotros somos seres finitos aquí en esta tierra, finito, nacemos, vivimos, morimos, estamos súper limitados, ¿no? Y Dios es infinito. ¿Cómo es que una mente finita puede comprender lo infinito? No lo puede ser. Dios envía su Espíritu. Y así que tú y yo nacemos de nuevo. Ahora, ese Espíritu entra en nosotros, ¿no? Y lo que Dios hace es que Él se tiene que manifestar a su pueblo, pero su pueblo no es capaz de entenderlo. Él nace, Él envía a su Hijo, lo que nosotros no conocemos como la Trinidad, ¿no? Viene el Hijo, ¿no? Que es Dios encarnado. Ahora podemos identificarnos. Ahora podemos saber de Dios. Y Jesucristo se ha visto, dice, se me ha visto a mí, ha visto el Padre. Y la gente, ¿cómo? Ahí viene Jesús. Y para comprenderlo, viene el Espíritu Santo. Entra en lo que nosotros nombramos típicamente nuestro corazón, nuestra alma. Y ahora podemos identificarnos con Él. Y Él es el Verbo. Más bien, la Biblia enseña en Génesis que Jesús es el creador de todo. Jesús es el creador. La gente dice, bueno, sí, el Padre, seguro que sí. Pero ¿quién ejecutó todo? Cuando Dios habló, el Padre Celestial habló, cuando Él habló, es el Hijo. Las palabras que traspasaron los labios, por decirlo así, porque no tenemos el lenguaje en español para decirlo, ni en inglés, lo que tenemos es que cuando Dios Espíritu habló, el Hijo era esas palabras. Él es el Verbo, Él es el que hace todo. Por esa razón tenemos la palabra, ¿entiendes? En Juan capítulo 14, mira lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 14, lo dije mal. Juan capítulo 1, perdón. El Evangelio de Juan capítulo 1, mira lo que dice versículo 14, dice, y el Verbo se hizo ¿qué? Y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión católica dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿De quién está hablando? Jesús. Y hemos visto su gloria, la gloria de que recibió del Padre por ser su Hijo unigénico, su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Entonces la palabra se hizo hombre y vivió y vino y vivió entre nosotros. Él es la palabra. ¿Y cuál es la autoridad que tú tienes? ¿Y cómo es que te atreves a hablarme a mí de las cosas de Dios? La palabra. Esa es nuestra autoridad. Y si tú no estás seguro
de por qué estás compartiendo con una persona, te comen vivo. Porque ahora ellos te comienzan a citar otro libro, no, otra fuente, pero ese no fue inspirado. Si tú tomas, por ejemplo, entre los musulmanes, el Corán. Si tú nunca has leído el Corán, yo he leído el Corán completamente. Lo he estudiado, lo he leído. Yo he tenido debates en Pakistán con el imam. El imam es la versión de pastor de ellos, ¿no? Y un día estaba en un debate, me recuerdo años atrás, y me dijeron, pusieron dos púlpitos. Porque yo soy gentil. No podía sentarme con ellos. Ok, solo vamos a poner dos púlpitos, ¿no? Y eran de esto, de música. Él estaba a un lado y yo estaba al otro lado. Y él tenía la audiencia convencida. Y él citaba el Corán, así, pero lo citaba a mitad. Y me dijeron, tú no puedes entrar en este debate con la Biblia, solamente el Corán. Yo, está bien, chévere. Y yo llevé mi copia de Corán conmigo. No sabía lo que iba a pasar, pero... Y él comienza, y él está citando, y los musulmanes estaban... Y yo dije, disculpa, perdón, pero eso no es lo que dice ese versículo en tu Corán. Dice así, ta. Y yo me quedé mirando a ellos, y él se enojó, porque lo tuve que corregir varias veces. No, tú estás mal citando tu propio libro. Y cuando yo mencioné a Jesús, se molestó, te puedes imaginar más. Yo dije, un momentito, según tu Biblia, ¿no?, el Corán, Surri 32:2, dice esto. Te lo voy a leer. Islam reconoce a Jesús como el gran profeta. Y ese profeta dijo así y así. Y ellos estaban asustados. Y dije, perdóname, le dije a los musulmanes, perdóname, por favor, cometí un error. No me di cuenta que ustedes son igual como los cristianos. Ahora lo voy a insultar más. Ustedes son igual como los cristianos. Ellos no leen la Biblia, ni ustedes leen el Corán. Citan lo que dijo el imam, lo que dijo un profeta, lo que dijo quién sabe quién dijo, o Alana de tal dijo así, y ahí citan él. Somos igual. No, Kashtuna dijo así. Nosotros andamos igual de mal, porque no conocemos lo que dice la palabra del Señor. Él es el verbo. Yo solamente estoy citando lo que dice el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Jesús. Cabe señalar que la doctrina de la infalibilidad solo se refiere a los documentos originales. Y yo estoy confiable lo que dicen los documentos originales, porque he tenido que tomar tiempo de estudiarlo para asegurar que... Y muchas traducciones son malas. Eso no es que dice, no dice eso. No dice eso. Y el otro desafío que tú y yo tenemos es que nosotros entendemos el filtro, ¿no? Vamos a usar estos anteojos. Este es mi filtro, donde yo veo todo, a través de eso, ¿no? Y tú y yo tenemos filtros. Y el filtro nuestro es nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra cultura, nuestro dialecto, nuestro idioma, etcétera, ¿no? Y nosotros analizamos y filtramos todo a través de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y depende en qué país en Latinoamérica de uno viene, ¿no? Y si no sabe, hay 29 versiones oficiales de español. Y qué desafío, ¿no? Eso es aparte de España, ¿no? Que supuestamente es la madre, ¿no? De los idiomas, ¿no? Es igual como hay 27 versiones oficiales de inglés, aparte de Inglaterra. Y cuando yo estaba en Inglaterra predicando, yo necesitaba un intérprete, porque yo no sabía lo que el tipo me estaba diciendo. Tú y yo leemos la Biblia a través de nuestra versión de español, ¿sí? Como nosotros usamos las palabras. Y por naturaleza vamos a interpretar esa palabra que estamos leyendo como nosotros la entendemos, ¿sí o no? Hasta que cuando tú descubres,
no dice eso. No, nunca he hablado con una persona que ustedes están hablando de la misma cosa, supuestamente usando la misma palabra para descubrir que está hablando de dos conceptos distintos. No, yo no estoy hablando de eso. Y imagínense, eso pasa entre nosotros todo el tiempo, ¿no? Imagínense cuando uno llega, ¿ves? Y está leyendo y dice, pero no, la Biblia dice así. No dice eso, dice esto. Note que en la mayoría de las veces las malas traducciones, los errores de impresión y errores de ortográficos, ¿no? Son errores humanos, evidentes y fáciles de distinguir. Es fácil. Esa palabra profecía o profetizar en el Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros creemos que está diciendo la misma cosa. Si este es el Nuevo Testamento, creemos que lo que dice aquí es igual como lo dice en el Antiguo Testamento. No. En el Antiguo Testamento era nueva revelación de parte de Dios a su pueblo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, no hay nueva revelación, ya todo se reveló. La palabra es proclamatas, es proclamar. Y yo creo, yo tengo el lujo de profetizar algo nuevo. No, porque en español no tenemos otra palabra. Usamos la palabra que tenemos, pero tenemos que definir lo que en su contexto. Y sin embargo, que los autores bíblicos originales escribieron, ¿no? Estaba totalmente libre de error o de omisión, ya que el Espíritu Santo supervisaba la labor de ellos. ¿Te recuerdas que yo le dije? En los manuscritos originales, la palabra siervo no es siervo, es esclavo. Pero ¿a quién le gusta leer ese nombrado esclavo? Oye, esclava, ven acá. ¿Cómo? Nosotros estamos ofendidos, ¿no? ¿Cómo? Tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño. No, pero Dios es. Y esa es una palabra ofensiva. No, oye, esclava, ven acá. Esclavo, ven acá. No, hombre, pero esa es la palabra. Y por razones políticas, en la traducción se cambió. Ahora, cuando tú entiendes la palabra siervo, tú lo entiendes diferente. ¿No? Es cuando yo y mi esposa nos sentamos y vamos a un restaurante, nos sentamos, la mesera, la moza o el mozo, el mesero, no, depende en qué país, cómo lo nombran. En todo lugar tiene un nombre diferente, pero la cosa es, es sirviente, ¿no? Viene, pero esa persona no es esclavo, ¿no? Esa persona en un restaurante le paga un sueldo y aquí es tan chévere porque le dan propinas. No. Y ellos trabajan con gusto, pero saben que van a recibir un buen siervo, ¿verdad? Va a trabajar bien y va a hacer las cosas bien y le van a pagar bien y se queda con una buena propina, ¿sí o no? Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, siervo, creemos que estamos hablando de eso. No, la palabra es esclavo. Con algo completamente diferente. Dios es veraz. Perfectamente confiable. Dios es igual que su palabra. Permíteme, ahora abre su Biblia en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 14. Y si no establecemos esta verdad, tú no sales de aquí confiable, que esta palabra respalda lo que tú vas a compartir. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él lo dijo, ¿sí o no? Y cuando quieren entrar en un debate conmigo, le digo, un momentito, la versión católica dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. Vamos a aclarar bien las cosas. Dice la misma cosa con la misma autoridad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús está hablando. No podemos separar la palabra del Espíritu, el Espíritu de la palabra. No podemos separar la palabra del Padre y la palabra del Padre y del Padre de la palabra. No podemos hacerlo. Mi autoridad es, ¿cuál es nuestra autoridad? Es la palabra. No son mis sentimientos. ¿Y por qué lo comparto contigo? Porque yo sé que si tú no aclaras bien tu situación con Dios,
y tú mueres hoy día, te vas a encontrar en el infierno. Ese es el problema. Jesús amó a los perdidos. ¿Te puedes imaginar eso? Él amó al hombre más vil, vulgar de la calle. Y ese es el mismo amor que tú y yo necesitamos a tener por ese hombre vil, esa mujer vil. Me da asco. Pero antes de llegar a los pies de Cristo, éramos asco en los ojos de Él. Yo le doy gracias que nos amó suficientemente para morir por nosotros. Igual, nosotros tenemos que acercarnos a aquel que nadie quiere tocar. Porque en este mundo no existe los intocables. Eso no existe. Nosotros éramos intocables. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que traiga a nuestros corazones, Señor, un sentimiento y un pensamiento del Espíritu Santo de provocarnos, de abrazar esta palabra y con denuedo, con confianza, Señor, compartir este gran mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo a aquellos que lo necesitan, para tu honra y para tu gloria y el bien de ellos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.